Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué poderoso y qué maravilloso es poder entender cuál era nuestro estado lejos de Dios, o cuál es el estado del hombre lejos de Dios. Sabemos que Dios ama a la gente, que Dios ama al ser humano, que la mayor prueba del amor fue haber enviado a Jesús a morir en una cruz para reconciliar al hombre con Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. La palabra de Dios que hemos leído nos muestra nuestra condición frente a Dios, de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos posicionó como hijos suyos, como herederos, como reyes y sacerdotes. Vemos que las Escrituras nos enseñan cómo poder agradar al Señor y cómo poder vivir a la manera de Él. Cuando miramos el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Dios nos da vida, nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. No teníamos relación con Él. ¿Cuál era la causa de esa muerte espiritual donde no teníamos relación con Dios? La causa de esa muerte eran nuestros delitos y nuestros pecados. Dios nos ha dejado su ley, su palabra, para que la cumplamos. Dios es la fuente de vida. Jesús vino a reafirmar la ley de Dios y a cumplirla y a traer la reconciliación del hombre con Dios. Cuando no cumplimos la ley de Dios, sufrimos las consecuencias en nuestro andar. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que lo que nos separa de Dios, lo que nos divide de Dios, es nuestra vida diferente a la que Dios nos enseña. Es una vida alejada a los principios que Él nos ha establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Es vivir sin tener en cuenta a Dios, lo que Él manda. Eso es lo que nos separa. Cuando damos un vistazo a Éxodo 20, del capítulo 20, versículo 1 al 17, podemos ver que esta es la ley de Dios. Y podemos ver cuánto el hombre quebranta la ley de Dios. Y por eso sufre, por eso padece, por eso vive vacío, vive lejos de esa relación que Dios siempre quiso tener con el hombre. Cuando miramos el versículo 3 nomás, vemos que lo primero que el Señor nos dice es que no tengamos dioses ajenos. Vemos que los egipcios, o a través de la historia, el hombre siempre buscaba adorar a algo. Y entonces empezó a adorar a diferentes cosas, animales, personas, pedirle. Los israelitas, después de tener toda la muestra de un Dios que los sacó con mano fuerte de Egipto cuando estaban bajo la esclavitud, cuando Moisés tardó en venir, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Ven que la inclinación del hombre al paganismo, a adorar a otros dioses, estaba muy latente. Aún Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando empezó a predicar el evangelio y estaban vendiendo los templitos de Diana, era una diosa, y comenzaron a enojarse porque su negocio era vender esos templos que la gente adoraba y le pedía cosas.
Vemos que también nos dice en el versículo 4 que no debemos hacer imagen de lo que está arriba y abajo en el agua, ni debajo del agua. Y vemos el Salmo 115 y el Salmo 135 cómo el hombre adora a tantas cosas y pone lugar a tantas cosas en lugar de Dios. Dice, no nos inclinemos ni lo honremos. Y podemos ver cómo la humanidad quebranta esos mandamientos. El versículo 7 dice, no tomar el nombre de Dios en vano. Jesús dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es santo. Tener un día especialmente para Dios, dedicarlo para Dios. El versículo 8 al 11 vemos como Dios nos dejó una ley para que dediquemos un día plenamente a Él. Y quizás dedicamos la vida o un montón de tiempo para un montón de cosas, pero no le damos el lugar a Dios. Dios necesita que Él esté en primer lugar en nuestro corazón y que podamos realmente obedecer esos mandatos que Él nos ha dado para beneficio personal. El obedecer a Dios nos beneficia personalmente, beneficia nuestra alma, beneficia todo nuestro ser. También habla de honrar a los padres, a la madre, para que nuestros días se alarguen. En el versículo 12, estamos en Éxodo 20, versículo 12, vemos que cuánta deshonra hay en los padres, cuánto maltrate, cuánta desobediencia, cuánta rebeldía. Y vemos el dolor de muchas madres y padres que ven a sus hijos sufrir por esa rebeldía y esa falta de respeto a ellos. Vemos como el versículo 13 también dice no matar, pero el hombre mata y el hombre hiere, infecta los ríos, contamina el aire y tantas otras maneras que mata de una manera indirecta. Vemos también que el Señor nos enseña a que seamos fieles a Él, que seamos fiel también a la persona que un día le prometimos fidelidad delante de Él como un pacto, como una promesa. Y Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, habla de no cometer infidelidad, engaño, traición. Y hoy vemos tristemente cuánta destrucción en los hogares, cuánta destrucción en la familia. El versículo 15 dice no hurtar, no hablar falso testimonio, no codiciar o envidiar la casa de tu prójimo, la mujer, su siervo, su criada, los animales, ninguna cosa. Necesitamos cumplir la ley de Dios para tener vida espiritual, para tener paz, para tener relación con Dios. Necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Y cada día tenemos que hacer un altar sabiendo que Él nos quiere limpiar para que llevemos mucho fruto. Tenemos que pedirle perdón, Él nos perdona, nos purifica y a través de su Espíritu nos ayuda a cumplir sus mandamientos. Siempre que nos arrepentimos, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. El versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Seguro muchos de nosotros vivíamos de esa manera, quebrantando las leyes de Dios, desordenados, viviendo a nuestra manera, siguiendo la corriente de este mundo, dice el versículo 2. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de, en otro tiempo vivimos de esa manera. Gracias al Señor que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿cómo vive la gente que no tiene temor de Dios, respeto a Dios ni respeto a su palabra? Vive en una corriente de pensamiento lejana a lo que Dios piensa y a lo que Dios quiere. Vive ignorando su ley, vive en rebeldía, vive en independencia, en incredulidad. La corriente es una sociedad organizada que no respeta las leyes de Dios ni le interesa lo que Dios piensa de lo que hacen. Influenciados por el mal, llevados por el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la mentira y tantas otras cosas, el hombre vive de esa manera y vemos hoy en el mundo tanto dolor, tanta miseria, tanto hambre, tanta muerte, tanto dolor en tantas personas, donde el hombre mismo, al quebrantar las leyes de Dios, trae dolor a otros y trae sufrimiento a otros. Jesús lo dijo, el mundo está bajo el maligno. La sociedad que no acepta a Dios ni sus mandamientos vive en esta corriente y está bajo la influencia del maligno, de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el que influencia las mentes a la rebelión, a la destrucción de unos con otros. El mal que se vive hoy en la humanidad tiene que ver con este personaje.
Este personaje que lo llaman este versículo 2 de Efesios, el príncipe de la potestad del aire. Sabemos que es Satanás que controla los pensamientos de la gente que sigue esta corriente de pensamiento anti Dios. Es influenciada para matar, para votar, para destruir. Él trata de destruir todo lo que puede, personas, familia, ambiente, todo lo que puede. Se lo conoce como Satanás, pero tiene varios nombres en las Escrituras. El diablo, el adversario, el calumniador, el destructor, el tentador, el príncipe de este mundo y, como decíamos, el príncipe de la potestad del aire. La influencia de Satanás sobre aquellos que viven bajo esta corriente o viven en rebeldía contra Dios es una influencia que domina, que controla, que esclaviza, porque las Escrituras nos enseñan que el que practica el pecado, el que quiebra las leyes de Dios, está bajo la influencia de Satanás. Lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podemos ver que el que practica es alguien que hace algo cotidianamente sin temor de Dios, es ahí donde el diablo tiene influencia, es ahí donde el diablo destruye las mentes, los matrimonios, las familias, ahí donde se genera todas esas cosas perversas que el hombre mismo en su actuar trae mucho dolor a otros. También la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, existe que nos muestra la existencia no solo de Satanás, sino de un grupo de aliados. Efesios 6:12 dice que existen principados, existen potestades, existen gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, aliados a Satanás, que dominan y ejercen dominio sobre aquellos que viven en desobediencia. Pero Jesús vino a traer libertad. Jesús vino a liberarnos de la influencia del diablo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos limpia y Satanás ya no tiene más autoridad en nuestros pensamientos y en nuestra vida, porque decidimos seguir a Cristo y seguir sus pisadas y andar como Él actuó. Andar como Él anduvo. Dice, estamos en Efesios capítulo 2, versículo 3, seguimos en el versículo 3, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo. Estábamos viviendo de esa manera en otro tiempo. Gloria a Dios, que hemos conocido a Jesucristo, a Dios a través de la palabra, a través de haber oído el Evangelio, de haber oído la palabra de Dios, y pudimos arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestras vidas para caminar cada día buscando tomar el ejemplo que tenemos de Jesucristo. Pero así vivíamos haciendo cosas que hoy nos avergonzamos. Dejábamos que esos pensamientos, ese impulso, esa ira, ese enojo nos controlara y dañáramos lo que más queríamos. Movidos por la injusticia, por la ira, la envidia y nuestras pasiones desordenadas, siendo sabios en nuestra propia opinión, bajo nuestras propias reglas. Totalmente éramos enemigos con Dios. Estábamos bajo la ira y el enojo de Dios por nuestra conducta extraviada y nociva. Podemos ver que el hombre sin Dios está perdido, está vacío, está sin rumbo y está bajo el juicio de Dios, porque está establecido que los hombres mueran y después a juicio. Esta es la condición del hombre frente a un Dios santo, justo y lleno de misericordia. Pero el versículo 4, cuando lo leemos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¡Qué tremendo! Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el versículo 5. Nos da la oportunidad para que nos volvamos a Él, para que nos reconciliemos, para que volvamos a una amistad profunda con Él, que nos lleve a vivir una vida plena de la mano de Dios. El amor de Dios es grande y busca a todo lo que se había perdido. Dice que nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino. Dios está llamando, no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dios ama a las personas, ama al pecador, pero no ama sus prácticas, sus pecados. No ama
ese tipo de conducta. Sí que ama al hombre, sí que ama a la humanidad, al hombre, a la mujer, ama a la humanidad, porque envió a su Hijo a morir por nosotros, siendo que nosotros le dábamos la espalda. Dios nos vino a buscar porque Él quiere darnos eternidad, quiere salvarnos de la ira venidera. Como decíamos en el versículo 5, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Claro, estábamos muertos, no teníamos el Espíritu de Dios, teníamos otros espíritus, pero no teníamos el Espíritu de Dios. Pero cuando lo recibimos y le aceptamos a Jesucristo, y cuando creímos que Él es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, dice su palabra que su sangre nos limpia y que su Espíritu entra en nosotros a morar, y comenzamos esa vida que va siendo transformada por Dios, que va siendo sanada por la presencia de Dios. Aún estando en esa condición, separados de Dios, enemigos de Dios, Dios nos persiguió, Dios nos ama y busca que nos rindamos a Él de todo corazón. Él nos dio vida a través de Jesús. Hoy nos ofrece el perdón, la salvación y su dulce presencia, la que trae en nosotros plenitud y gozo. Nos ofrece la vida eterna, la paz, una relación de amistad con Él. Solo la fe en Jesús, solo la fe en Jesús nos lleva a recibir el perdón, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él derramó su sangre por nosotros. Recibimos la misericordia, un perdón inmerecido. Cuando vemos en la Escritura ladrones que estaban junto a Jesús crucificado, había uno que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Dios le dijo: ciertamente hoy estarás en el paraíso. Un hombre que había hecho cosas malas, su conducta era mala, pero al creer en que Jesucristo era el Hijo de Dios, recibió la gracia, recibió el perdón, recibió la misericordia, y el Señor lo llevó a su reino, a la eternidad, a su presencia, al paraíso. Gloria a Dios, qué poderoso es el amor de Dios. No lo resistamos, recibámoslo, su amor, esa gracia inmerecida, esa bondad, esa compasión, esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Y dice, cuando estamos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que no alcanzan las cosas buenas que queramos hacer. Si no es por la fe en Jesucristo, no recibimos el regalo de la vida eterna. Nuestra fe seguramente tiene que ir acompañada por las obras. Nuestra fe seguramente tiene que ir acompañada con una conducta que tenemos por modelo a Jesucristo. Nuestra fe tiene que ir acompañada con frutos que hablen más fuerte que nuestras palabras. Y el versículo 9, terminando, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por esa gracia. El Señor quiere en este día extender su misericordia sobre ti. No importa las cosas que hayas hecho, tu pasado. Esta es la noche para que te reconcilies. Y si tú hace tiempo que conoces al Señor y has perdido el primer amor, y has perdido la relación con Dios, y has perdido la paz, y has perdido el entusiasmo, este es el día que te vuelvas a reconciliar con Él y recibas el perdón, el amor, la misericordia de Dios que quiere entregar. Como Él nos perdonó, Él nos manda que perdonemos. Como Él nos perdonó cuando nos arrepentimos, así tenemos que hacer lo mismo. Esa gracia que recibimos tenemos que darla. Ese perdón va a restaurar tu vida. El perdonar a los que te hirieron, a los que te maldijeron, a los que te hicieron mal. El perdonar a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus parientes. El soltar el perdón te va a liberar para recibir el perdón. Porque si perdonamos, Dios nos perdona. Pero si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Por eso te animo a que hoy puedas recibir el favor del Señor y tener gratitud cada día que tú te levantes por esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cada día tú puedas valorar esa cruz donde murió Jesús. Cada vez que te reúnas en la cena del Señor, hace memoria del sacrificio que Jesús hizo por ti y dale gloria y dale alabanza y dale tu vida como un sacrificio diario y compartí la fe en el Hijo de Dios que puede traer salvación y cambiar la realidad de este mundo. Que Dios te bendiga.